Buen día, mis amados hermanos. Dios les bendiga sobreabundantemente. Qué bendición poder compartir este mensaje en este día con ustedes, tomado del libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Y en el texto de Romanos capítulo 12, versículo 12, dice así: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Habacuc, el libro de Habacuc es el octavo libro de los profetas menores. Fue escrito a finales del siglo VII a.C. Este libro solamente contiene 3 capítulos y su tema central es que el justo por la fe vivirá. Está en Habacuc 2, versículo 4. El contexto social, económico, político, religioso, cultural de aquella época era un contexto bastante difícil, puesto que el pueblo estaba sometido bajo la presión, bajo la explotación de una potencia opresora. Y estas circunstancias produjeron un desespero muy profundo en el pueblo, en Judá. Y aún el mismo Habacuc tuvo un momento de desespero en los cuales le pregunta al Señor por qué le toca vivir esas circunstancias. Y en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3, Habacuc expresa un estado de agonía, expresa un estado de angustia y expresa un estado de desesperanza. Y dice así: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Estas frases son muy típicas de los seres humanos cuando vivimos estados de opresión, esos estados en los cuales nuestras emociones son cambiadas totalmente. Nuestro estado emocional se constituye un estado de tristeza, de angustia, de ansiedad, de desespero. Y tenemos la tendencia a hacer estas preguntas a Dios. Y en medio de esta situación que asediaba a Judá, el profeta le pregunta al Señor que hasta cuándo tendría que esperar, y él no le escuchaba. ¿Por qué le permitía contemplar ese sufrimiento tan grande? Es la misma actitud que en estos momentos las personas tienen de cuestionar al Señor. Sé que muchos, aún cristianos, están diciendo: ¿hasta cuándo vamos a ver tanta mortandad? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta situación? Estamos orando, Señor, y no hemos visto nada. ¿Por qué nos permite, Señor, ver tanta muerte? ¿Por qué nos estás permitiendo ver tanta injusticia social? ¿Por qué te has quedado callado? Eso es típico de los seres humanos
frente a las situaciones críticas de la vida. Pero vemos que el profeta no se quedó en ese estado de lamento, en ese estado de angustia, en ese estado de interrogar a Dios, de cuestionarlo, sino que más adelante, en el transcurso del libro, y especialmente en el capítulo 3, vemos que toma una actitud diferente. Y quiero hablarles de 3 aspectos importantes en este texto que he leído y que nos van a enseñar a sobrevivir esta situación y todas las situaciones que nos corresponda vivir con una actitud positiva como la que tomó el profeta Habacuc. Y el primer aspecto: debemos alegrarnos aunque cese la producción económica en las familias. Y en el versículo 17, en la parte A, dice: aun cuando la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, dice el profeta, con todo yo me alegraré en el Señor. Lógicamente que al faltar el fruto en las vides, eso generaba escasez, puesto que la vinicultura era un renglón de la economía en el pueblo. Y al escasear el producto, lógicamente iba a haber una profunda escasez. Pero pese al panorama de profunda escasez que se estaba viviendo en Judá, el profeta tomó una decisión radical. Decidió gozarse en el Señor, alegrarse en el Señor, aún en el tiempo malo. En medio de esta contingencia mundial que ha generado opresión de todo tipo, recesión económica, conflictos familiares, desespero, tribulación, angustia. En medio de esta situación, al pueblo de Dios le corresponde tomar una decisión sabia, mesurada y equilibrada, y es alegrarse en el Señor. Job decía: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Y recordemos que Job nos dio un ejemplo. Cuando vivió la hecatombe que le correspondió vivir, que perdió todo, él no renegó, sino que él dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Esa es la actitud. Estamos viviendo momentos críticos, pero esos momentos críticos no nos pueden quitar el gozo del Señor, el regocijo que da la salvación. Tenemos que aprender a soportar las dificultades, entendiendo que más adelante brillará un nuevo sol de justicia y que la justicia de Dios se hará efectiva en su pueblo, en los que creen a su nombre, en los que creen en su palabra, en los que esperan en sus promesas, que tienen un sello de garantía. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En medio de esta escasez que ha cesado la producción en muchas familias, que han colapsado microempresas, empresas, y que hay una crisis generalizada a nivel global, nosotros tenemos que creer que nosotros tenemos unas riquezas y que esas riquezas son riquezas en glorias en Cristo Jesús, que esas riquezas son incorruptibles, que tenemos una herencia incorruptible en Cristo Jesús,
y que somos ricos, que la mayor riqueza que nosotros podemos tener es que tenemos a Cristo en su corazón, que tenemos un compendio de promesas que son nuestras, que nos pertenecen a nosotros, y que al final de todas estas circunstancias Dios nos dará la victoria. Dice la palabra, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso tenemos que creer. Lo segundo, debemos estar gozosos, aunque haya carencia de alimentos. Y en el versículo 17, en la parte B, dice, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en el Señor. Sabemos que la alimentación es básica para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, para tener un buen estado y poder producir óptimamente. Pero fíjese la actitud que toma el profeta. Dice el profeta, aun cuando no haya comida, eso no va a impedir que yo me alegre en el Señor. En estos momentos, muchas familias tienen escasez. Muchos tienen pocos recursos, otros no tienen nada. Y no es fácil alegrarnos en el Señor cuando tenemos hambre, cuando tenemos esa necesidad física de alimentarnos. Pero mire la enseñanza tan poderosa que nos deja este profeta, que a pesar del hambre, él dice con convicción, con todo yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación, aunque me falte el alimento. Y mire lo que dice en el Salmo, capítulo 37, versículo 25. Yo fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios provee las necesidades de su pueblo. Dios conoce tu necesidad. Conoce mi necesidad. Dios está escuchando el clamor del pueblo. Dios conoce la situación de la humanidad. Y Él es un Dios de misericordia. Dice la palabra que Él es lento a la ira y rico en clemencia. Que su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le temen. En el libro de Romanos capítulo 14, versículo 17, dice, después de todo, en el reino de Dios lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia, la paz y tener el gozo del Espíritu. Qué tremendo estas palabras del apóstol Pablo. También un hombre con una convicción doctrinal férrea, y un varón que le tocó sufrir mucho, tener muchas penalidades, y todas las penalidades fueron por causa del Evangelio de Cristo. Y él termina diciendo que el reino de Dios, en el reino de Dios lo más importante no es la comida ni bebida, sino practicar la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Si estamos en la presencia de Dios, si vivimos su palabra, si tenemos una congruencia entre lo que hacemos, decimos, pensamos y creemos, y somos auténticos cristianos, practicando la justicia, la verdad de Dios, la equidad, entonces las necesidades materiales básicas
van a ser suplidas por el Señor. Él se va a encargar de proveer. Por eso las familias que hoy están en escasez, que están paralizadas económicamente, deben apropiarse de esta palabra y creer en que Dios es nuestro proveedor. Busque la presencia de Dios. Viva una vida de intimidad. Practique la palabra de Dios. Sea un hacedor de la palabra. Las cosas que usted necesite, Dios se las da por añadiduras. Por eso dice en el libro de Filipenses 4:19, y aquí habla Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Y las riquezas en glorias en Cristo son inmensurables, son inmedibles, son invaluables, incuantificables. De tal manera que tenemos que alegrarnos en el Señor, buscar su presencia y Él suplirá. Y conozco testimonios de muchas familias de la iglesia y de muchas personas que han salido a través de las redes sociales dando testimonio de que en este tiempo Dios los ha sorprendido, que no están trabajando, pero Dios los ha sorprendido y han tenido para pagar arriendo, para pagar servicios, y han tenido para alimentarse. Esa es la fe. Dios siempre actuará en favor de su pueblo, siempre, todas las veces. Él escucha nuestro clamor. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Esta es una verdad eterna. Es un principio absoluto. Dios nos enseña en este texto, a través de este profeta, que pese a la escasez, somos ricos. Tenemos la riqueza en gloria de Cristo Jesús. Como les decía, muchas personas en la actualidad están viviendo mucha escasez y se sienten pobres, atribulados, desesperados. No entendiendo, no comprendiendo que la mayor riqueza que puede tener un ser humano en su corazón es tener a Cristo. Tener a Cristo en su corazón. Y que al final sus vidas pueden disfrutar de su eternidad junto con Él. El tercer aspecto a destacar en este mensaje, que debemos nosotros ponerlo por obra o practicar, que nos los enseña el profeta, de la actitud que él tomó frente a la situación caótica que vivía el pueblo, debemos alegrarnos, aunque no haya absolutamente nada de que echar mano. No se trata de escasez, sino de que no haya nada, de que no haya absolutamente nada, de que todo se cierre, de que todo se paralice, de que no haya ningún recurso de que echar mano. Y por eso en el versículo 17, en la parte C, dice: aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado en los establos, dice el profeta, con todo yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Y fíjese que él dice, aun cuando no hayan ovejas, aun cuando no haya ganado. La ganadería también era un renglón básico en la economía del pueblo. Y al haber carencia de la vinicultura, la ganadería, que eran renglones importantes que sustentaban la economía, lógicamente se iba a generar un colapso económico, como el colapso económico que se ha generado en estos tiempos, producto de la pandemia, que ha paralizado en un alto porcentaje las actividades económicas que son básicas, que son renglones de la economía de todas las naciones del mundo. Pero fíjese que a pesar
de no haber nada, el profeta decidió vivir por la fe. Es por fe, hermanos. Es por fe, amada iglesia, que tenemos que vivir. Tenemos que vivir con la convicción de que Dios es real, de que su palabra es real, que Dios no deja caer su palabra, que Él no miente, Él habló y Él hará. Y por eso Él hace una declaratoria. Y esa declaratoria que Él hace es básica y es el corazón de este libro. Es el versículo más importante y Él dice, el justo por fe vivirá. Este hombre empezó desmotivado, desesperado, y en el capítulo 1 le dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Empieza con una situación de desespero, pero la situación recrudecía y él entendió que su angustia no iba a solucionar la problemática social, que su desespero no iba a solucionar la problemática social ni política, que a él le tocaba era depender de Dios. Entendió que su dependencia de Dios era lo básico, que lo correcto que tenía que hacer no era contender contra Dios, ni llorar, ni cuestionar, sino tomar una decisión de vivir por fe, de abandonarse en manos de Dios. Esa es la decisión que la iglesia de Cristo debe tomar en estos tiempos, abandonarnos en las manos del Señor, puesto nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y esperar en su benevolencia. Él terminó, después de cuestionar a Dios, terminó diciendo, el justo por fe vivirá. ¿Qué quiso decir? No me queda otro remedio sino abandonarme en manos de Dios, esperar en Él, esperar en su palabra, que Él es el que va a cambiar las circunstancias y Él es el que nos va a ayudar frente a la opresión que estamos viviendo por esta potencia y frente a toda la crisis que se está generando. Es Dios, amada iglesia, quien nos va a sacar de esta situación. Es Dios el que tiene control de todo. Es Dios el que nos va a sustentar. En esta palabra tenemos que descansar. En este contexto actual, la adversidad y la escasez son muy comunes, pero es la fe la que nos va a sacar adelante. Pero tenemos que decidir vivir en fe. El profeta Habacuc decidió vivir en fe. Es que hay mucho pueblo de Dios que aún tiene ministerio, que tiene muchos años de estar en los caminos, pero no han decidido vivir en fe. Cuando se presenta la adversidad, menguan, flaquean, contienden contra Dios, cuestionan a Dios. Y no es hora de contender contra el Creador. Y no es hora de cuestionar a Dios. Es hora de vivir en fe. Es hora de buscar con más ahínco su presencia. Es hora de esperar en sus promesas. Porque sus promesas son verdaderas. Y en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, aquí habla el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación. Miren lo que dice Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener
hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y en otra versión dice, así como tener el estómago lleno, como tener el estómago vacío. Pablo nos da un ejemplo, al igual que el profeta Habacuc. El profeta Habacuc en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Pablo nos da ese ejemplo. Y Pablo dice, es que sé vivir en abundancia y en escasez. Yo he aprendido a vivir en todas circunstancias, pero ninguna de esas circunstancias me roban el gozo, ¿verdad? Y aquí, en este mismo capítulo, Pablo termina diciendo que nos gocemos en el Señor. Termina instando a la iglesia a gozarse en el Señor. Y quiero decirles que Pablo escribe esta carta en una circunstancia difícil, pues estaba preso y en una prisión. En las prisiones del siglo I eran prisiones no como las de ahora, modernas, eran prisiones muy difíciles, con unas condiciones infraestructurales muy malas, y él estaba vigilado todo el día por un soldado romano. Y sin embargo, él dice, él escribe la carta instando a la iglesia que está en Filipo a alegrarse. Y él nos da una gran lección de que pese a la adversidad, eso no le quitó la comunión con Dios. Eso no le hizo que su fe menguara. Eso tampoco le hizo que dejara de predicar el Evangelio, porque aún en la cárcel escribía cartas a las iglesias que están en Asia Menor, corrigiendo errores doctrinales, enseñando, tratando problemas, instando a la gente al sufrimiento por Cristo, a gozarse en el Señor. Y Pablo termina diciendo que todas las cosas terrenales las tiene por basura. El corazón y el espíritu de este mensaje es alegrarse en el Señor, regocijarse en el Señor en medio de las circunstancias fatales. Iglesia, nos corresponde a nosotros ser ejemplo de alegrarnos, regocijarnos y transmitir ese regocijo y esa alegría a los que están tristes. Así que usted decide. El profeta Habacuc decidió, Pablo decidió también alegrarse en la cárcel. Habacuc decidió abandonarse en manos de Dios y alegrarse en medio de la penuria que vivía Judá. Usted decide si sigue llorando, si sigue sufriendo, si sigue cuestionando a Dios, si sigue en ese estado depresivo, si sigue quejándose, porque todo esto lo va a enfermar, ¿ya? Usted decide, es una decisión personal, amada iglesia. En el libro de Salmos 118, versículo 24, dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hoy es el día del Señor, hoy domingo. Alegrémonos, iglesia. Que esta palabra traiga alegría a los que están tristes. Que los que están deprimidos reciban la sanidad y entre el estado emocional de paz en ellos, la paz que Cristo nos dejó, que es una paz que sobrepasa el entendimiento humano y que no la da el mundo. Es una paz de tipo espiritual, que la reciben los que viven en el Espíritu. Y en el Salmo 119, versículo 114, 119:14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todo. Aquí el salmista dice, me he gozado, me he alegrado en el camino de tus testimonios. ¿Cuál es el camino de tus testimonios? La palabra. Me he alegrado en la palabra más que en todo. Ella ha sido miel a mi paladar, ella me ha sustentado, ella me ha levantado, ella es la que me sana. La palabra tiene poder. Por eso en estos tiempos tenemos que alimentarnos de la palabra.
no de basuras, no de las noticias tan trágicas que estamos escuchando. El alimento que nos sustenta hoy, mañana y siempre es la palabra de Dios. Y el salmista la compara como miel a nuestro paladar, dulce. Y en el Salmo 64, versículo 10, dice, el justo se alegrará en el Señor y en Él se refugiará. ¿Se dan cuenta? Es en Dios que nos vamos a refugiar. Es en Dios que se refugió Habacuc, es en Dios que se refugió Pablo, es en Dios que se tiene que refugiar la humanidad. Y todos los rectos de corazón se gloriarán. Y en Isaías capítulo 29, versículo 19. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor. Y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. La humanidad se regocijará en el Señor, porque Dios hará algo extraordinario. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos. Lo único que sabemos es que Dios lo va a hacer. ¿Ven? Conclusiones, amada iglesia. Primera conclusión. Debemos alegrarnos y estar gozosos independientemente de las circunstancias que nos toque vivir, sean buenas o sean malas. Y en el libro de primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16, dice, estad siempre gozosos. No dice, estén gozosos cuando las cosas salgan bien. Estad siempre gozosos, sea cualquiera la circunstancia. Segundo, el gozo es fruto del Espíritu Santo. Por tanto, solo los que viven una cercanía e intimidad con Dios lo pueden experimentar. El que está ausente de Dios no puede experimentar ese gozo, ese fruto del Espíritu. El que no ora, el que no busca la presencia de Dios, que no lee las Sagradas Escrituras, que no tiene vida espiritual, no puede experimentar ese gozo. Es fruto del Espíritu. Y en el libro de Gálatas capítulo 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Se da cuenta? El fruto del Espíritu dice paz, paciencia, benignidad y bondad. Toda esa paciencia para esperar en el Señor, esa benignidad, todo eso nos da la presencia de Dios. Lo tercero, le corresponde a cada creyente, a cada persona, tomar una decisión de cambiar el lloro, la queja, el lamento, la tristeza, el cuestionamiento a Dios y abandonarse en manos de Dios. Y en el Salmo 30, versículo 11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El salmista puede decir que el Señor cambió su lamento en baile, que su tristeza la convirtió en alegría. Es Dios el que va a cambiar nuestra tristeza en alegría. Es Dios el que va a cambiar el panorama. Nadie más lo puede hacer. De eso tengamos la plena y absoluta certeza. Cuarto, aunque la producción económica cese y haya escasez total, debemos tener la certeza de que el Señor siempre suplirá nuestras necesidades y que Él nos sustenta, que Él es Jehová Jireh, Dios que provee a su pueblo. Él es el Dios de la provisión. Si buscamos su reino y su justicia, todo lo que necesitamos viene por añadidura. Quinto, debemos incrementar nuestro nivel de fe mayormente en estos tiempos en que el mundo amerita encontrar una base sólida donde descansar. La base sólida, el fundamento sólido donde puede descansar la humanidad se llama Cristo Jesús, la roca
inconmovible. El profeta nos deja una sensata, una sabia enseñanza, que en nuestro contexto actual es que en medio de la penuria que vivimos, con todo eso, debemos gozarnos en el Señor. Y debemos vivir una vida de fe, entendiendo que el justo por fe vivirá. Habacuc lo entendió, entiéndalo usted hoy, amada iglesia. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para transmitirlo a su pueblo. Quiero orar en este momento. Soberano Señor, Dios que estás en los cielos, Señor de majestad, honro tu nombre en este día y te alabo porque eres bueno, porque eres maravilloso y eres santo, Señor. Te doy gracias, Señor, infinitamente gracias por tus maravillas, Señor, porque me has sustentado, Señor. Gracias porque has sustentado a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque día tras día manifiestas tu misericordia. Cada mañana podemos ver que son nuevas tu misericordia, Dios. Padre, en esta mañana yo quiero bendecir a la iglesia Casa de Oración Unción, bendecir a la iglesia universal, Señor, bendecir a la población mundial, Señor, y pedirte que tu misericordia se extienda hacia la población mundial, Señor. Que tenga misericordia de los que están oprimidos, que sanes a los que están enfermos, Señor, que libertes a los cautivos, Señor, que restaures a todos aquellos que necesitan restauración. Yo te doy gracias en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Un fuerte abrazo.